En nuestro viaje de graduación, mi mejor amigo me confesó que había aceptado sobornos de mi familia para alejarme de la mujer que amaba, destruyendo mi oportunidad de ser feliz. El aire salado del Pacífico era un soplo helado contra mi rostro, pero el frío que sentía no venía del océano, sino de la implosión de mi propia vida. Estábamos en el punto más alto del acantilado de Big Sur, California, el final épico de nuestro viaje de graduación, un brindis por el futuro, la libertad y una amistad que creí inquebrantable. A mi lado, Lucas, mi mejor amigo desde el jardín de infancia, levantaba su botella de cerveza artesanal. Su sonrisa era amplia, genuina, marcada por esa mezcla de alivio post-exámenes y excitación juvenil que siempre me había parecido contagiosa. Por nosotros, Alex, dijo, la voz resonando con un eco amortiguado por el rugido de las olas abajo. Por los últimos 20 años y los que vendrán. El mundo es nuestro. Chocamos las botellas con fuerza. Bebí un trago largo, sintiendo el amargor familiar. Por un momento, el hermoso atardecer que pintaba el cielo de naranja y violeta logró aplacar el vacío que había llevado conmigo durante el último año. Ese vacío tenía un nombre, Elena. Ella era la mujer que amaba, la chispa que había encendido mi último año universitario, la arquitecta de mis sueños futuros. Y hacía exactamente 10 meses, ella había roto conmigo. Sin una razón clara, sin una discusión, solo un mensaje frío y final: esto no va a funcionar, Alex. Por favor, no me busques. En ese momento, yo había asumido la cobardía de mi juventud, la inestabilidad de mis planes o simplemente la crueldad del destino. Jamás se me había ocurrido que la respuesta estuviera a mi lado, brindando por nuestra hermandad. Lucas bajó la mirada, el color desapareciendo lentamente de sus mejillas mientras el sol se hundía. Dejó su botella en la roca con un tintineo sordo, y la atmósfera cambió. La ligereza del brindis se disolvió en una densidad opresiva. Hay algo que tengo que decirte, Alex, susurró. Su voz era apenas audible por encima del viento, pero la gravedad de su tono me hizo girar completamente hacia él. ¿Qué pasa? ¿Pareces enfermo?, pregunté, frunciendo el ceño. Él no me miró a los ojos. En su lugar, examinó sus manos, como si el destino de nuestra amistad estuviera escrito en las líneas de su palma. No es fácil de decir. De hecho, es lo más difícil que he tenido que hacer. Me ha estado carcomiendo desde que te marchaste de casa para empezar este viaje. No puedo ir al mundo real con esta mierda colgando sobre mi cabeza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo iba mal. Muy mal. Lucas, suéltalo de una vez. Sea lo que sea, lo superaremos. Siempre lo hacemos. Él finalmente alzó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de esa chispa burlona y optimista, estaban vidriosos y llenos de una culpa tan profunda que casi podía sentir su peso físico. Yo sé por qué Elena te dejó. Mi corazón se detuvo. El rugido del mar se silenció en mis oídos. En mi mente, solo existía esa frase. ¿Qué has dicho? ¿Cómo puedes saberlo? Ella nunca me dio una razón. Nunca le hablaste de eso. Lucas cerró los ojos y respiró hondo, como si se preparara para zambullirse en un abismo de agua helada. No te la dio porque yo le pagué para que no lo hiciera. La incredulidad era tan abrumadora que por un segundo pensé que estaba bromeando. Una broma de mal gusto, pero una broma al fin y al cabo. Empecé a reír, una risa hueca que se cortó en mi garganta cuando vi que las lágrimas comenzaban a desbordarse de sus ojos. ¿De qué estás hablando, Lucas? Explícate. Ahora. Mi voz era un trueno helado. Él se obligó a hablar, cada palabra una astilla de vidrio para mí. Tu familia, Alex. Tus padres. Hace 11 meses, me contactaron. Me llamaron a la oficina de tu padre. Me sentaron y me dijeron que Elena no era adecuada para el futuro que tenían planeado para ti. Que ella venía de una familia humilde y que te estaba distrayendo de tus metas. Me tambaleé, sintiendo que el acantilado se movía bajo mis pies. Mi familia. Mis padres. Las personas que se suponía que me amaban y querían mi felicidad. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Logré balbucear. Me ofrecieron una cantidad de dinero que, Alex, era lo suficiente para pagar mi deuda estudiantil completa y para la entrada de un apartamento. Me dijeron que mi amistad contigo me daba acceso a tu confianza. Me pagaron para que te alejara de ella.
El mundo entero se convirtió en una pantalla negra y estática. Lucas me miró con una miseria espantosa, su confesión fluyendo ahora como una herida abierta. Al principio me negué. De verdad que lo hice. Pero me presionaron, Alex. Me dijeron que si no lo hacía, buscarían a otro. Y peor aún, me dijeron que si yo cooperaba, te salvaría de una pelea familiar brutal y que al final, volveríamos a ser como antes. Acepté el soborno. Lo hice. Por un momento de debilidad, de codicia, ¿y por qué? Porque temía perderte si me enfrentaba a tu familia. La verdad se estrelló contra mí con la fuerza de una ola sísmica. No fue el destino. No fue mi culpa. Fue una traición premeditada, orquestada por la gente que me dio la vida y ejecutada por el hombre que juró lealtad eterna. ¿Y qué hiciste?, pregunté, mi voz irreconocible. Cosas pequeñas, al principio. Hacía que llegaras tarde a sus citas. Inventaba planes de última hora. Plantaba semillas de duda. Le decía a Elena que eras demasiado inmaduro para una relación seria, que ella merecía algo mejor. Y luego, la parte final. Lucas tragó saliva, sus ojos ahora fijos en el horizonte. Tuve la tarea de convencer a Elena de que la ruptura era lo mejor para ti, que si se quedaba, tú sacrificarías tu futuro por ella. Le dije que te estabas preparando para rechazar una oferta de trabajo increíble para quedarte con ella en la ciudad. Ella, creyendo que actuaba por tu bien, rompió contigo. Yo le di el dinero de tu familia, Alex. Lo hice. Destruí tu oportunidad de ser feliz por dinero y por cobardía. Me quedé allí, en el borde del acantilado, sintiendo como mi vida se fragmentaba en 1.000.000 de pedazos. El amor que perdí, el dolor que sentí, la soledad que me abrazó durante 10 meses, todo era una mentira elaborada. Y el arquitecto de mi miseria era la persona en la que más confiaba. Miré a Lucas. Ya no veía a mi mejor amigo. Veía a un Judas arrepentido. La rabia que burbujeaba en mi pecho era tan intensa que temblé de pies a cabeza. Era una furia fría y pura, tan vasta como el océano que se extendía ante nosotros. Apártate de mí, sisé, dando un paso atrás. Él extendió una mano temblorosa. Alex, por favor. Lo siento. Lo he tenido guardado. Te amo como a un hermano, y no pude vivir un día más con esto. No. Mi grito fue un rugido de dolor y traición. No me toques. No te atrevas. Me has robado la felicidad. Has destrozado la confianza, no solo en ti, sino en todo lo que creí saber de mi vida. Me has destrozado. Me di la vuelta. El viaje de graduación había terminado. El futuro brillante había desaparecido. Solo quedaba el largo y sombrío camino de regreso a casa para enfrentar a los verdaderos conspiradores. Dejé a Lucas solo, desplomado en la roca, su confesión colgando en el aire como una sentencia. Bajé el acantilado, sintiendo que no era solo la travesía física, sino el descenso a un infierno personal recién descubierto. La única certeza que me quedaba era que la guerra había comenzado, y no solo involucraría a Lucas, sino a la familia que había comprado mi destino. La furgoneta, antes un símbolo de libertad y aventuras en la costa, se convirtió en una cápsula de tortura silenciosa. El camino de regreso desde Big Sur hasta nuestra ciudad se sentía interminable, cada milla recorrida era una profundización en el abismo de la traición. Yo conducía, aferrándome al volante como si mi vida dependiera de ello, y Lucas, sentado en el asiento del copiloto, era una figura petrificada de miseria. El silencio era atronador, pero mi mente era un torbellino de recuerdos recontextualizados. La confesión de Lucas me obligaba a rebobinar los últimos 11 meses, a examinar cada interacción, cada palabra, bajo la luz cruel de su traición. Y lo que vi fue un patrón de manipulación tan sutil y efectivo que me hizo sentir profundamente estúpido. Flashback, 11 meses atrás. Recordé vívidamente el inicio de mi relación con Elena. Había sido en la cafetería de la universidad, una tarde lluviosa. Ella era becaria de arte, con el pelo oscuro cayendo en rizos rebeldes y una risa que sonaba como campanas de viento. Lo nuestro fue instantáneo, una conexión de almas que superaba cualquier romance superficial que hubiera conocido antes. ¿Estás seguro de esto, Alex?, me había preguntado Lucas una noche, con una copa de whisky en la mano, un mes después de empezar a salir con ella. Parece muy intenso. Acabas de terminar la carrera. No querrás encadenarte justo ahora, ¿verdad? Es un poco precipitado.
En aquel momento, interpreté su comentario como la típica advertencia de un amigo protector y ligeramente envidioso de mi felicidad. Ahora, escuchaba las palabras como las primeras gotas de veneno. Ella no es una cadena, Lucas, le había respondido con firmeza. Es mi motivación. Es diferente. Luego vinieron los pequeños inconvenientes. El plan de cena arruinado, había planeado una cena especial para presentarle a Elena a mis padres, un paso importante. 2 horas antes de la cita, Lucas me llamó, sonando agitado, diciendo que se había torcido el tobillo gravemente y necesitaba que lo llevara a urgencias, y de ahí, a casa, para ayudarlo a instalarse. Cancelé la cena, y Lucas se pasó la noche quejándose del dolor. Días después, su tobillo estaba perfectamente bien, y él había evitado una confrontación entre Elena y mis padres. Ahora lo entendía, la urgencia era falsa, un obstáculo orquestado, la insinuación en la fiesta, en una fiesta de la facultad, mientras Elena estaba en el baño, Lucas se acercó a mí, con una expresión de falsa seriedad. Oye, ¿te has dado cuenta de cómo te mira Marcus, el de sociología? Es obvio que le gusta Elena. Pero no te preocupes, se nota que ella te adora, aunque, a veces, parece que se distrae mucho cuando habla de su trabajo. Tú necesitas a alguien que te apoye en tu carrera, Alex, no que esté pensando en lienzos y galerías. El comentario, en ese entonces, me pareció una tontería celosa, pero la semilla se había plantado. Empecé a observar a Elena con Marcus, buscando una señal de coqueteo inexistente. La confianza, antes sólida, se había vuelto porosa. Lucas estaba tejiendo la red de la duda en mi mente. La confrontación final en la mente de Alex. Mi puño se apretó en el volante al recordar la conversación decisiva, la que Lucas había mencionado en el acantilado. Escena clave, 10 meses atrás. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera, tenía una oferta de una prestigiosa firma de ingeniería en Nueva York, la culminación de mis sueños universitarios. Elena y yo estábamos hablando de mudarnos juntos, de cómo haríamos para que su arte floreciera en una ciudad tan vibrante. Lucas, ¿qué hago?, le pregunté a mi supuesto mejor amigo, mientras caminábamos por el campus. Nueva York es increíble, pero Elena está nerviosa. Dice que no quiere ser la razón por la que renuncie a algo. Y Lucas, el traidor con el bolsillo lleno de billetes de mi familia, se puso su mejor máscara de consejero. Es una preocupación válida, amigo. Escucha, tú tienes una oportunidad de oro. Una vez en la vida. Si no la tomas, te arrepentirás, y se lo reprocharás a ella. Sé honesto. ¿De verdad crees que su vida es compatible con la tuya a largo plazo? Si la amas, Alex, déjala ir. Dale la oportunidad de ser feliz sin la presión de tus ambiciones. Esa frase. Si la amas, déjala ir. Había sonado tan noble, tan desinteresada, tan profunda. Era el gancho perfecto para un joven enamorado pero ambicioso. Unos días después de esa conversación, Lucas se reunió con Elena. Sé que lo hizo, porque ella me mencionó casualmente que él la había invitado a tomar un café para hablar de mí. Nunca me contó los detalles, pero ahora lo sabía. Esa fue la reunión donde Lucas, el emisario de la traición familiar, le entregó el dinero y la mentira. Le dijo que yo estaba a punto de rechazar la oferta de Nueva York por ella y que, al final, me arrepentiría, destruyendo mi futuro y arruinando su vida con resentimiento. Elena, con su noble corazón y su inmensa capacidad de amar, había optado por el sacrificio. Había roto conmigo con un mensaje frío para que me doliera menos, para que yo pensara que ella era la que no quería la relación, liberándome de la culpa de dejarla. Ella había actuado por amor, y Lucas había usado ese amor para destrozarnos. El regreso a casa. Llegamos a la ciudad al amanecer, el cielo se teñía de un gris pálido que reflejaba mi estado de ánimo. Frené en seco frente a la casa de Lucas. Él se quedó inmóvil. El dinero, dije, mi voz áspera por el desuso. Dímelo. ¿Cuánto fue? Lucas no dudó. $200,000. La hipoteca emocional de mis padres, Alex. Me cegué. Guárdalo. No lo quiero. No lo quiero ver nunca más, escupí. Pero esto no termina aquí, Lucas. ¿Lo entiendes, verdad? La amistad está muerta. Y me aseguraré de que tu traición tenga el peso que merece. Antes de que pudiera responder, salí de la furgoneta, abrí el maletero, saqué mi maleta y la cerré de un golpe que resonó en la calle tranquila. Dejé a Lucas sentado solo, mirando por la ventana.
Su arrepentimiento era visible, pero ya no me importaba. Era una emoción que llegaba 10 meses tarde. Mi siguiente destino era inevitable. Mi casa. Mis padres. Los autores intelectuales de esta miseria. La rabia, antes fría, ahora ardía como un combustible puro, dándome la fuerza para ir a confrontar a la familia que había valorado el estatus y el dinero por encima de la felicidad de su propio hijo. La guerra había salido de mi mente y estaba a punto de irrumpir en la realidad. La siguiente parada, la casona familiar, para exigir explicaciones a los que creí que me amaban incondicionalmente. Conduje mi coche los pocos kilómetros que separaban la casa de Lucas de la imponente residencia de mis padres. La casona familiar era un monumento al éxito financiero, ladrillo a ladrillo, y en ese momento, me pareció una fortaleza construida no para la protección, sino para el encierro. Eran apenas las 7 de la mañana. El ama de llaves, la señora Marta, me abrió la puerta con una sonrisa sorprendida. Joven Alex. ¡Qué alegría que haya vuelto tan pronto! Su madre no espera. Marta, necesito ver a mis padres. Ahora, la interrumpí, mi voz era baja pero cargada de una urgencia que no permitió réplica. Dejé mi maleta caer con un golpe sordo en el suelo de mármol y caminé directamente hacia el despacho de mi padre, en la planta baja. Entré sin llamar. Mi padre, el doctor Robert Kingsley, un hombre de negocios implacable y de modales impecables, estaba sentado frente a su escritorio de caoba pulida, revisando documentos. Mi madre, Eleanor, con su elegancia siempre perfecta, bebía un café en un sofá cercano. Ambos levantaron la vista, sus expresiones pasando de la sorpresa al incómodo reconocimiento. Alex. ¡Qué sorpresa! Pensábamos que te quedarías unos días más en el viaje, dijo mi madre, dejando la taza con un tintineo nervioso. Mi padre se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre la mesa. Su expresión era cautelosa, la de un general que sabe que una batalla ha sido anunciada. Alex. Nos alegra verte. ¿Qué ocurre? Estás pálido. Me paré frente al escritorio, sintiendo el aire pesado entre nosotros. Mis manos se apoyaron en la madera pulida, mi cuerpo ligeramente inclinado hacia ellos, en una postura de ataque silencioso. Ocurre que acabo de hablar con Lucas, dije. Pronunciar su nombre me quemó la lengua. Mis padres se miraron. Fue un intercambio de microexpresiones que lo dijo todo, miedo, cálculo y resignación. En ese instante, su silencio fue la confesión que yo no había escuchado en el acantilado. No sé de qué estás hablando, hijo. ¿Un problema con el viaje? Mi padre intentó retomar el control, su voz firme y calmada, la que usaba para negociar grandes contratos. No me mientas, espeté, elevando la voz. No intentes manipularme. He pasado 10 meses creyendo que fui abandonado sin razón, y me he enterado de que la razón es que ustedes pagaron a mi mejor amigo para que me alejara de Elena. La bomba había estallado. Mi madre se levantó de golpe, la compostura abandonándola. Alex, por favor. Baja la voz. Marta está en la cocina. Que me escuche quien quiera. ¿Creen que esto es un secreto sucio que se puede guardar bajo la alfombra de esta maldita casa de ricos? Miré a mi padre, cuyos ojos grises ahora me devolvían una mirada de fría justificación. $200,000, padre. Eso fue el precio de mi felicidad, ¿verdad? El precio de mi oportunidad con la mujer que amaba. Mi padre suspiró, cerró los ojos por un segundo y luego se enderezó en su silla. Había dejado de negar. Ahora venía la justificación. Sí, Alex. Es verdad, admitió con una calma exasperante. Y si tenemos que hacerlo de nuevo, lo haríamos. La audacia de su respuesta me dejó sin aliento. ¿Lo haríamos? Repetí con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué se arrogan el derecho de decidir quién es apto para amarme? Mi madre, acercándose, puso una mano cautelosa sobre mi brazo. La aparté de inmediato. Alex, no es tan simple. Tienes un futuro, un destino. No podías desperdiciar tu talento y tu potencial por una chica de un barrio modesto, dijo ella, la voz teñida de desprecio apenas disimulado. Ella era un ancla, no una vela. Te habría distraído de la firma de Nueva York, de la vida que mereces. Nosotros invertimos demasiado en ti para que la tiraras por la borda. Es amor, no una inversión, grité, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Ella era todo lo que estaba bien en mi vida. Me hacía feliz.
¿Y ustedes se atreven a hablar de mi futuro cuando lo acaban de comprar y manipular a sus espaldas? Mi padre se puso de pie, su altura dominando el escritorio. Y basta de sentimentalismos. Actuamos por tu bien. Elena no tenía la decencia de entender lo que implicaba ser tu esposa. No entendía nuestro mundo, nuestras conexiones, las expectativas. Lucas, con todo y su bajeza, entendió que su obligación era la lealtad a la familia, a nuestro futuro. ¿Lealtad? Él actuó por codicia. ¿Y ustedes, hablan de decencia? La decencia es no manipular la vida de tu hijo, no comprar a su mejor amigo, no obligar a la mujer que amas a sacrificarse por una mentira. Lo miré fijamente. Ahora entiendo por qué Lucas tuvo que mentirle. Él le dijo que si se quedaba, yo arruinaría mi carrera y la odiaría. Ella se sacrificó por mí. La cara de mi madre palideció aún más. Mi padre se mantuvo impasible. Ella tomó la decisión correcta, sentenció mi padre. Te ahorramos años de dolor y un divorcio costoso. A veces, Alex, hay que ser cruel para ser amable. Ahora, siéntate. Tenemos que hablar sobre la oferta de Nueva York. Mañana mismo. No hay mañana, lo interrumpí. No hay Nueva York. No hay nuestro futuro. Ustedes me han mostrado quiénes son. Han destrozado dos cosas en mi vida, la mujer que amaba y la confianza que tenía en ustedes. Me acerqué al escritorio y tomé con mi mano el pesado pisapapeles de cristal. Lo arrojé contra la pared con todas mis fuerzas. Se estrelló en 1000 fragmentos brillantes, el ruido ensordecedor en el silencio que siguió. Voy a encontrarla, declaré, mi voz ahora fría y firme, más peligrosa que el grito. Voy a ir a Elena, le voy a contar toda la verdad y voy a intentar recuperar lo que me han robado. Y en cuanto a Lucas, que se quede con su dinero, pero no espere mi perdón. Y en cuanto a ustedes, la única forma de que recuperen una pizca de respeto es con una disculpa sincera a ella, y no voy a esperar sentado a que eso suceda. Me di la vuelta. Mi madre sollozaba en silencio, mi padre me miraba con una mezcla de furia y decepción. Si cruzas esa puerta, Alex, dijo mi padre, su voz ahora un susurro amenazante, olvídate de todo lo que te he dado. Olvídate de tu herencia. Estarás solo. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por una chica? Me detuve en el umbral, sin voltearme. Ustedes ya sacrificaron mi felicidad por su avaricia y su estatus, padre, respondí. Y no estaré solo. Tendré mi conciencia limpia y, con suerte, una oportunidad de recuperar mi vida. Y eso vale más que toda su fortuna. Salí de la casa sin mirar atrás, recogí mi maleta y me dirigí hacia mi coche. La guerra no había terminado con la confesión, solo había pasado de ser una traición a ser una cruzada. Sabía lo que tenía que hacer, encontrar a Elena y desmantelar cada mentira que Lucas había construido con el dinero de mi familia. El sol ya estaba alto cuando Alex salió de los límites opulentos de su vecindario. La maleta, ahora en el asiento trasero de su coche, y el rugido del motor, eran sus únicos compañeros. Había cortado el ancla, y el dolor de la amputación se mezclaba con la adrenalina de una misión. Su objetivo, Elena. Ella había sido clara en su último mensaje, se mudaría de la ciudad para seguir un curso de posgrado en arte y terapia, buscando un nuevo comienzo. Alex sabía la ciudad, Filadelfia, y el nombre de la universidad. Eran detalles que, en su momento, le dolieron porque representaban la distancia, pero ahora eran la única hoja de ruta hacia la verdad y, tal vez, la redención. Durante el largo viaje hacia el noreste, Alex no encendió la radio. Necesitaba que su mente estuviera libre para planear el reencuentro más difícil de su vida. No iba a pedir perdón por un error propio, sino a presentar una verdad tan devastadora que podría ser, en sí misma, otra forma de dolor para Elena. Ella creía que me había dejado por mi propio bien. Ahora sabría que la abandoné por una mentira, que fui un peón en un juego de ajedrez familiar y que su sacrificio fue en vano. La posibilidad de que Elena hubiera rehecho su vida era un fantasma que lo perseguía. Había pasado casi un año. 10 meses de distancia, de contacto cero forzado por la traición. ¿Habría conocido a alguien más? ¿Estaría feliz con un hombre que no tuviera el peso del apellido Kingsley y sus ambiciones corporativas? El pensamiento era un puñal, pero Alex sabía que tenía que enfrentar esa realidad. Su prioridad no era reconquistarla de inmediato, sino limpiarle el nombre, honrar su sacrificio y, sobre todo, exponer la verdad. Llegada a Filadelfia.
Alex se instaló en un modesto hotel cerca del campus. La ciudad era una mezcla de historia y modernidad, un contraste brutal con el ambiente aséptico y predecible de su casa familiar. La primera noche la dedicó a la investigación. Afortunadamente, Elena había mantenido cierta presencia online con su arte. Encontró su página web y algunas publicaciones en redes sociales que la vinculaban a una pequeña galería en el distrito artístico. No había rastro de una pareja. Solo su trabajo, pinturas intensas, llenas de color y una melancolía palpable que a Alex le desgarró el alma. ¿Reflejaban esas obras el dolor de la ruptura que ella había soportado sola? El plan de acercamiento. El contacto directo era demasiado arriesgado. Si la llamaba o le enviaba un mensaje, la respuesta probablemente sería silencio o rechazo inmediato. Ella había cortado por una razón que creía válida. Alex optó por una estrategia que demostrara compromiso y respeto. Localizó la galería donde ella trabajaba o exponía y decidió ir allí al día siguiente. No la abordaría de inmediato. Primero, quería verla en su elemento, para asegurarse de que estaba lista para escuchar, y para que él mismo pudiera armarse de valor ante la posibilidad de verla feliz, o peor, herida. A la mañana siguiente, se dirigió al distrito de Fistown. La galería, llamada El Crisol, era pequeña y vibrante. Desde el exterior, Alex la vio. Estaba de espaldas a la entrada, colgando un lienzo. Llevaba el pelo recogido, y vestía unos jeans manchados de pintura y una camiseta holgada. Su silueta era la misma, pero había una quietud en sus movimientos, una seriedad que no recordaba. La Elena que él había amado era puro fuego, una energía constante. Esta Elena parecía haber sido pulida por el tiempo y el dolor. Respiró hondo, sintiendo cómo se le anudaba la garganta. Entró en la galería. Una joven lo recibió. Bienvenido a El Crisol. ¿Puedo ayudarte en algo? Solo estoy mirando. Me gusta mucho la pieza de allá, mintió Alex, señalando el lienzo que Elena estaba colgando. La obra era abstracta, tonos oscuros y pinceladas violentas. Elena se giró. El impacto fue físico. Sus ojos. Esos ojos de un profundo color almendra, que él había memorizado en la penumbra de 100 noches, se encontraron con los suyos. Por un instante, el mundo se detuvo. No hubo sorpresa inmediata en su rostro, sino un reconocimiento lento y doloroso, como si el pasado hubiera irrumpido en su presente con la fuerza de un rayo. Ella no sonrió. No se movió. Solo se quedó allí, sosteniendo la pesada verdad entre ellos. Alex, su voz era un susurro ronco, apenas audible. La joven que lo había recibido captó la atención y se retiró discretamente. Alex dio un paso hacia ella. Quería abrazarla, disculparse por el mundo entero, pero se detuvo. Tenía que ser paciente, respetuoso. Hola, Elena, dijo, su voz temblándole ligeramente. Sé que esto es inesperado. Pero necesitaba verte. Necesito hablar contigo. Por favor, dame 5 minutos. Es importante. Es sobre la razón por la que rompimos. Ella dejó el lienzo en el suelo, sus manos limpiándose instintivamente en su pantalón. Su expresión se endureció. No, Alex. No hay nada de qué hablar. Fui clara hace 10 meses. No funcionó. Ya está. Vete. Tienes tu gran vida en Nueva York, ¿no? No vengas a Filadelfia a revolver la mía. La mención de su gran vida en Nueva York, la mentira que la obligó a dejarlo, fue como una bofetada. No fui a Nueva York, Elena. Abandoné todo. Porque la razón de nuestra ruptura no fue que no funcionara. Fue una mentira. Ella se cruzó de brazos, una barrera defensiva. No me interesa tu drama, Alex. Estoy bien. He seguido adelante. Vete. Por favor, no me dejes ir sin escucharme, insistió Alex, desesperado. Mi familia, mis padres. Ellos no querían que estuviéramos juntos. Y sobornaron a Lucas. Le pagaron para que nos separara. Elena parpadeó, y por un momento, la dureza de su expresión se fracturó, revelando una vulnerabilidad que me hizo temblar. Pero luego, la negación se instaló, más fuerte que el asombro. No. No te creo, dijo ella, negando con la cabeza. Esa es una excusa patética para volver. Lucas es tu mejor amigo. Jamás haría eso. Y tus padres, ellos son fríos, sí, pero no son unos criminales.
Lo hizo, Elena. Me lo confesó hace 2 días. Me dijo cómo te manipuló, cómo te convenció de que me dejaras por mi propio bien. Usó tu nobleza en tu contra. Él te dio dinero. Alex se detuvo, dándose cuenta de que la había asustado con la crudeza del ataque. Elena dio 2 pasos hacia atrás. Sus ojos no me miraban, sino al vacío, procesando la posibilidad monstruosa de la verdad. No hablemos aquí. Te lo ruego, dijo Alex, bajando la voz. Dame 1 hora. La que quieras. En el sitio que tú elijas. Te juro que después de que te cuente todo, te iré. Pero no puedo vivir sabiendo que no te di la verdad que mereces. La vio dudar. La confusión y el dolor estaban luchando en su mirada. Si él estaba mintiendo, era un monstruo. Si decía la verdad, el mundo entero era una farsa. Finalmente, Elena asintió, con una expresión de resignación. La plaza Rittenhouse. En 2 horas. Y si esto es una mentira, Alex, juro que te arrepentirás de haberme buscado. Alex sintió un respiro que no sabía que había estado conteniendo. El reencuentro había sido una agonía, pero le había abierto la puerta, aunque solo fuera una rendija. La batalla por su corazón y su verdad estaba a punto de comenzar. El aire de la plaza Rittenhouse estaba cargado de la vida urbana, pero para Alex, el mundo se había reducido a la pequeña banca de hierro forjado donde Elena lo esperaba. Faltaban unos minutos para la hora acordada, pero ella ya estaba allí, sentada rígidamente, vestida con la misma ropa, con una taza de café humeante que no tocaba. Alex se acercó con cautela, sus movimientos lentos y deliberate. Se sentó a una distancia prudente, respetando la barrera invisible de los 10 meses de silencio y traición. Gracias por venir, musitó Alex. Elena asintió sin mirarlo, fijando su vista en un grupo de niños jugando cerca. Solo habla, Alex. Ve al grano. No tengo tiempo para juegos mentales. Alex tomó una respiración profunda. Sabía que no podía ser emocional, debía ser preciso y factual, desmantelando la mentira capa por capa. No te estoy pidiendo que me perdones. Estoy aquí para honrar tu sacrificio y para asegurarme de que entiendas que la culpa de nuestra ruptura no fue tuya, ni mía. Fue de mi familia, comenzó. Ella finalmente giró la cabeza, sus ojos almendrados, ahora sombreados por el escepticismo, se clavaron en él. Mis padres, Robert y Eleanor Kingsley, se acercaron a Lucas poco después de que empezamos a salir en serio. Ellos consideraban que no eras adecuada para el futuro que habían planeado para mí. Querían que me casara con alguien de su círculo. Usaron a Lucas porque era mi mejor amigo, la persona en la que yo más confiaba. Alex le contó el detalle escabroso, los $200,000, el soborno para pagar las deudas estudiantiles de Lucas y darle el enganche de un apartamento. Describió cómo Lucas, a instancias de su familia, comenzó con las manipulaciones sutiles, inventando urgencias, plantando dudas sobre la compatibilidad y finalmente, el golpe maestro. La oferta de trabajo en Nueva York era su arma, continuó Alex. Lucas te buscó. Te dijo que yo estaba a punto de rechazar la oferta por ti, que yo sacrificaría mi futuro, mi carrera, y que con el tiempo, te resentiría por ello. Te dijo que, si me amabas, debías liberarme de esa decisión. Él usó la nobleza de tu amor para obligarte a tomar la decisión más dolorosa. Al decir las últimas palabras, Elena cerró los ojos y se llevó las manos a la boca, intentando contener un sollozo. Las lágrimas que luchaba por retener se filtraron por entre sus dedos. Lucas. Lucas me dio dinero, susurró, la voz quebrándose en la mitad de la palabra. Me dijo que era una compensación por el tiempo que había perdido, que lo considerara una beca anónima para el posgrado. Me juró, por nuestra amistad, que si no lo aceptaba, Alex, tu familia te haría la vida imposible, que te desheredarían y que yo sería la causa de tu ruina. Dijo que era la única manera de que yo pudiera seguir adelante sin sentirme culpable por estropearte la vida. El dolor de Elena al confirmar la mentira era más de lo que Alex podía soportar. Ella no solo había perdido el amor, sino que había vivido 10 meses con la creencia de que había destruido su propia felicidad para salvarla de él. Lo hiciste por amor. Y eso es lo que más me duele, dijo Alex, su propia voz se había vuelto ronca. Ellos compraron a mi amigo y usaron tu corazón noble contra ti. No fui a Nueva York. Dejé mi casa hace 3 días, enfrenté a mis padres y les dije que perdí la confianza en ellos. Me desheredaron, Elena. No me importa.
Vine aquí a decirte que la vida que tú salvaste no existe. La única vida que quiero es la que estaba construyendo contigo. Elena se levantó bruscamente y se alejó unos pasos, dándome la espalda. Se abrazó a sí misma, temblando. ¿Y qué esperas que haga con esto, Alex?, preguntó, con la voz ahogada. Has irrumpido en mi vida con una verdad que la destroza. He pasado 10 meses reconstruyéndome, aceptando mi dolor, canalizándolo en mi arte. He aprendido a vivir sin ti. ¿Y ahora vienes y me dices que todo fue una mentira? ¿Que mi sacrificio fue una farsa y que mi dolor fue comprado por tu padre? Se volteó, con la rabia ardiendo en sus ojos. No es justo, Alex. No tienes idea del infierno que he vivido creyendo que éramos incompatibles, que yo no era suficiente, que te estaba frenando. ¿Cómo puedo confiar en ti, o en nadie, si la persona en la que más confiabas era un traidor a sueldo? No te pido que confíes en mí ahora, respondió Alex con calma, levantándose también. Solo te pido que confíes en la verdad. Yo no lo sabía. Me mintieron. Y el precio fue nuestro futuro. Yo he venido aquí para decirte que me arrepiento de cada día que pasé sin pelear por ti, porque no sabía que había algo que pelear. Solo vi tu rechazo. Se acercó lentamente, sin tocarla, manteniéndose en ese espacio de respeto. Sé que has seguido adelante. Lo he visto en tu arte. Si has encontrado la felicidad, si tienes a alguien más, me iré. Aceptaré ese dolor como la justa consecuencia de mi ceguera. Pero si aún hay una posibilidad, si el amor que teníamos fue lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la traición de Lucas y al plan de mis padres, por favor, dímelo. Elena secó sus lágrimas con el dorso de la mano. Me miró, y por primera vez en 10 meses, Alex sintió que realmente lo estaba viendo, no al hijo de los Kingsley, sino a él. No hay nadie más, Alex, dijo en voz baja. El dolor me consumió. El miedo a buscarte y arruinar tu vida era demasiado grande. Pero esta verdad. No sé qué hacer con ella. Ella dio un paso hacia él, la distancia entre ellos disminuyendo. El problema, Alex, no es solo que me hayan mentido. Es que esta verdad significa que tenemos que empezar de cero, con la certeza de que tu familia, las personas que nunca desaparecerán de tu vida, nos detestan. ¿Estás dispuesto a luchar contra ellos? ¿Estás dispuesto a empezar de cero, conmigo, sin tu dinero, sin tu apellido, sin tu futuro? Si tú estás dispuesta a intentarlo, Elena, estoy dispuesto a dar la guerra de mi vida, respondió Alex. Ellos me han quitado mi herencia, pero no van a quitarme mi elección. La decencia está en elegir la verdad y el amor. ¿Me das una oportunidad de demostrarte que mi lealtad es a ti, y solo a ti? Elena respiró hondo, mirando el cielo azul de la tarde. La respuesta no era simple. Era una decisión que reescribiría el resto de sus vidas, forjándola en el fuego de la traición y la pérdida. Te doy una oportunidad, dijo Elena. Pero con una condición. Ya no hay secretos ni mentiras. Y para empezar, tenemos que asegurarnos de que Lucas no se salga con la suya. Y que tus padres sepan que su dinero no ha comprado nuestra vida. Alex asintió. La misión ya no era solo personal, era una cuestión de justicia y de integridad. Había recuperado la esperanza, pero sabía que el camino por delante sería una batalla constante contra la sombra de su apellido. El reencuentro en Rittenhouse Square había sido la catarsis, pero la reconstrucción exigía acción. Alex y Elena pasaron la siguiente semana en Filadelfia, no en un idilio romántico, sino en una serie de conversaciones intensas y pragmáticas. Había que trazar un plan para lidiar con las 3 fuerzas que habían destruido su relación, Lucas, los Kingsley y las consecuencias financieras. El caso Lucas, justicia y conclusión. Elena fue la más firme en este punto. Había aceptado el dinero creyendo que era una beca, una forma de suavizar el golpe de la ruptura y asegurar su futuro sin la sombra de Alex. La idea de que Lucas, su amigo, la había traicionado 2 veces, al mentirle y al aceptar ser el agente de la traición, era intolerable. No se trata de que lo encarcelen, Alex, dijo Elena una tarde, mientras revisaban los extractos de la transferencia bancaria. Se trata de que el dinero que usó para construir su vida fue el precio de la nuestra. Tiene que devolverlo, y tiene que confesar su bajeza. Alex regresó a la ciudad al día siguiente y se reunió con Lucas en un café neutral. Lucas estaba demacrado, el peso de su culpa evidente en sus ojeras y su constante temblor. Elena y yo sabemos la verdad, Lucas, dijo Alex, deslizando una hoja de papel por la mesa,
un acuerdo de confesión y un plan de pagos. Ella quiere que devuelvas el dinero. Todo. $200,000, más intereses por 10 meses. Tienes un año para empezar a pagar. No iré a la policía, ni a la universidad, ni a tu familia, si firmas esto. Lucas leyó el documento, sus ojos moviéndose con rapidez. Levantó la vista, aliviado de que no fuera una amenaza legal inmediata, pero humillado por la exigencia. Lo entiendo. Es justo. Ella me odia, preguntó con un hilo de voz. Te desprecia, Lucas, respondió Alex sin rodeos. Y yo también. La amistad murió en ese acantilado. Si pagas, serás libre de tu deuda financiera. Pero tu deuda moral con nosotros es de por vida. Vive con eso. Lucas firmó. El mejor amigo de Alex se había desvanecido, reemplazado por un deudor humillado, y por primera vez, Alex sintió un cierre gélido. El desafío Kingsley, la independencia. La conversación con sus padres había sido final, Alex estaba desheredado. Esto significaba perder el acceso a fideicomisos, tarjetas de crédito y cualquier apoyo financiero. Para Elena y Alex, era una bendición disfrazada. La amenaza de manipulación a través del dinero había desaparecido. No quiero tu apellido, Alex. Quiero al hombre, había dicho Elena. Alex tomó una decisión radical. En lugar de perseguir el trabajo de alto perfil en una gran firma, decidió usar sus habilidades de ingeniería para un bien más inmediato. Contactó a una startup de energía renovable que admiraba, aceptando un puesto de nivel medio que, si bien pagaba una fracción de lo que le ofrecían sus padres, le daba independencia y propósito. Se instaló en Filadelfia con Elena. No fue en un apartamento lujoso, sino en un loft funcional cerca de su galería, con espacio para su arte y la posibilidad de que él trabajara desde casa. La vida juntos era sencilla, construida sobre la honestidad brutal de su nueva realidad. La reconstrucción de la pareja. La relación de Elena y Alex no retomó donde la habían dejado, forjaron una nueva, más fuerte y cimentada en la verdad. Pasaron meses hablando no solo de su amor, sino de la traición, de sus miedos a la manipulación futura y de cómo protegerían su relación del mundo exterior, especialmente de la influencia de los Kingsley. Una noche, mientras compartían una copa de vino en el loft, Elena acarició la mano de Alex. Sabes, la verdad fue un golpe, pero también fue una liberación, confesó Elena. Entendí que la ruptura no fue porque yo no fuera suficiente, sino porque ellos temían lo suficiente. Temían que yo te hiciera feliz lejos de su control. Y tenían razón, sonrió Alex, besándole la frente. Eres mi ancla. Y mi vela. Me enseñaste que mi felicidad no se medía en la bolsa de valores. La felicidad que les había sido robada había regresado, no de forma explosiva, sino como una paz tranquila y merecida. Sabían que su relación siempre estaría marcada por la traición, pero esa cicatriz era ahora el símbolo de su resistencia. Habían elegido la decencia sobre el dinero y el amor sobre la lealtad familiar ciega. Alex aún tenía que lidiar con el dolor de su familia, pero ahora sabía que la única familia verdadera era la que él estaba dispuesto a construir. El camino estaba abierto. Habían superado la peor traición y ahora estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el futuro pudiera lanzarles, juntos.